vamos a dar inicio. ¿Se ve? Creo que sí. Bueno, el Sí, tema está muy bien. el tema que me toca conversar con ustedes en esta mañana, pues es el cáncer de ovario. Hablar un poco del diagnóstico histopatológico, inmunohistoquímico y el test molecular que hoy en día se recomienda. Sabemos pues que el cáncer de ovario pues es la séptima causa más común en mujeres y la octava causa de muerte por neoplasia en el mundo. La gran mayoría de estas lesiones primarias del ovario pues son de los carcinomas epiteliales y el 70% de estos son en verdad malignos. Sabemos que la supervivencia a 5 años varía de acuerdo al momento del diagnóstico en etapas tempranas, pues o hasta un 30% de sobrevivencia a los 5 años. En estadios tardíos, que muchos de ellos pues los encontramos en esta etapa, hasta un 92%. Perdón, hasta un 30% si es metastásico. En promedio, pues hablamos de un 47% en todos los estadios. Sabemos que tamizar el cáncer, los tumores ováricos no es fácil, ya que no hay un método diagnóstico. Generalmente es por síntoma en el cual la paciente acude al médico y allí se dan cuenta por un ultrasonido o una tomografía, ¿no? Sabemos que estos pacientes pueden tener una respuesta inicial a la quimioterapia, pero también hay mucha recurrencia y resistencia a los fármacos y se requiere pues seguir a segundas líneas y terceras líneas, ¿no? En el diagnóstico histopatológico ha habido muchas variaciones. Tenemos que recordar que inicialmente se hablaban de patrones morfológicos en los años 80, en el cual había poca reproducibilidad entre los observadores. Ya con el advenimiento de la inmunohistoquímica, pues fuimos capaces de sobrellevar algunos problemas al poder subclasificarlo, pero no es hasta el 2014 cuando ya la OMS pues clarifica más y con los estudios moleculares que se han hecho del cáncer de ovario, pues ya hoy en día hay una mayor correlación y con el apoyo de la inmunohistoquímica pues podemos hacer una mejor clasificación de estos tumores. En este artículo me gustó y lo traigo a colación, en el cual se revisaron casos de un estudio, el AGO-OVA3, que fue en el 2002, en el cual fue un estudio multidisciplinario, internacional, muchos países participaron, era prospectivo, randomizado, en el cual se evaluaron aproximadamente más de 300 casos, de los cuales se pudieron obtener unos 286 casos con el mismo tejido con los bloques, y se les solicitó a los mismos patólogos que inicialmente habían clasificado en el 2002 volverlo a clasificar con la clasificación del 2014. Y vemos una gran diferencia de cómo inicialmente estos tumores tenían un porcentaje bien bajo, los serosos, por decir así, no habían serosos de bajo y alto grado, y cuando vemos la nueva clasificación, vemos que hasta un 80% se incrementó la posición de carcinoma de seroso de alto grado, y cómo fueron cambiando algunos carcinomas de células claras, endometrioides, que entraron en esta clasificación de seroso de alto grado. Entonces, igualmente, un grupo de expertos, que eran los patólogos B, hicieron también la evaluación y en realidad la concordancia fue aproximadamente del 98% entre los patólogos del grupo A. Entonces vemos que la clasificación nueva pues, nos ayuda a poder hacer las diferencias histológicas con el apoyo de la inmunohistoquímica. Y este simplemente es un ejemplo, carcinomas que habían sido clasificados como células claro, como el primero de la letra A, pues pasó a ser de tipo seroso de alto grado, aun cuando la expresión, pues de algunos vemos que la expresión del WT1 no es siempre el 100%, pues se clasifican en realidad como serosos de alto grado y con otras características que más adelante voy a mostrarles. Sabemos que es importante conocer el origen de estos tumores. Los tumores, hay muchas teorías, desde la metaplasia de la superficie del epitelio del ovario, como el desarrollo de una neometaplasia a través de los remanentes mullerianos que pueden quedar, que también pueden dar origen a lo que es estos tumores, o el modelo de Firex-Neely, en el cual se habla de que a partir casi de la nada, es decir, de una célula muy primitiva, mesenquimal o epitelial, pues se puede diferenciar y hay una transición mesenquima-epitelio en el cual se desarrolla un tumor. O también el modelo blastomérico somático, en el cual a partir de un grupo de células o de una célula que tiene esta característica típica, se desarrolla pues un cáncer y hace blastemas, y ahí se desarrolla esta familia de células que tienen esta alteración molecular y dan origen entonces a la neoplasia.
teorías como presencia de células madres en el epitelio superficial, o sobre todo uno que es muy fuerte, de las lesiones precursoras de la salpinge, que dan origen entonces a estas neoplasias ováricas. O también la endometriosis, que tiene una fuerte evidencia de que en realidad a partir de endometriosis pues dan origen a ciertos carcinomas que más adelante muestro. En realidad, no, cuando hablamos de carcinoma ovárico, pues tenemos que recordar que es un grupo heterogéneo de neoplasias. Muchas veces cuando un oncólogo nos habla, sí, tiene un carcinoma de ovario, sí, pero dime cuál subtipo es, para poderte ayudar en una metástasis a pulmón. Entonces, creo que el énfasis de nosotros como patólogo es solicitar que al menos te den un diagnóstico inicial de cuál fue esa neoplasia inicial que tenías para tú poder ayudar. Fue un seroso, fue un mucinoso, fue un endometrioide, entonces, importante conocerlo. Y aquí en esta diapositiva pues trato de mencionar la clasificación, pues sabemos que se habla hoy pues de los serosos alto y bajo grado, los mucinosos, los endometrioides, los de células claras, y vemos pues, como ven en el recuadro, pues que generalmente los serosos de alto grado pues tienen un origen a nivel de la trompa de falopio, en el cual tendríamos que buscar esa atipia, y eso ocurre pues cuando hacemos la inclusión de la misma tuba. También en los de bajo grado pues vamos a encontrar muchos grados de diferenciación. En los serosos de alto grado pero en de bajo grado podemos encontrar la transición entre un cistadenoma o un borderline y ver entonces la lesión hacia carcinoma. Igual en el mucinoso también podemos ver esa diferenciación de que pasa de un adenoma a un borderline y a un carcinoma, o la presencia de un teratoma. Y en el carcinoma pues de células claras, pues podemos encontrar también esas alteraciones, ¿no? Cuando hablamos de las mutaciones que podemos tener, podemos observar que los carcinomas de ovario pues son variables. El carcinoma de seroso de alto grado pues va a tener la mutación principalmente del TP53, que es y alta inestabilidad de microsatélite, mientras que los serosos de bajo grado, pues la mutación cambia completamente, se asocia muchas veces o se parece, quizás comparte con algunos endometrioides el hecho, perdón, se me fue, el hecho de tener la mutación de Carras. En el carcinoma el carcinoma de células claras también podemos tener mutaciones en el PI3K, al igual que en los endometrioides que baja. Hay algunos endometrioides también de alto grado que pueden tener esa mutación del TP53, como también explicó la doctora Isabel previamente, que ocurre en el endometrio, también puede ocurrir pues, en el ovario. Y los mucinosos pues también tienen mutación en el Carras que comparten con los de células claras. ¿Cómo determinamos por inmunohistoquímica o cómo nos ayuda la inmunohistoquímica a determinar pues, qué subtipo? Muchas veces estos patrones no vienen como los libros lo dicen. Entonces nos encontramos frente a un tumor de ovario que tiene algunas características que podrían ser seroso o podrían tener un patrón muy glandular y pensar yo que este es un endometrioide. Entonces la inmunohistoquímica nos ayuda mucho. El primer marcador pues, que tenemos que tener en mente es el WT1, el cual nos va a hacer la separación. Si es positivo, tenemos que entonces pensar si hay o no sobreexpresión del TP53. En realidad, pues con la inmunohistoquímica del P53 podemos observar eso, ya sea que esté mutado de tipo missense, ya sea la sobreexpresión completa, o puede ser mutado en el cual no haya expresión de la célula, o sea, es totalmente nulo. Entonces, hay que hacer esa diferenciación para entonces apoyarnos también con el P16, que se expresa en estos tumores, en los carcinomas serosos de alto grado, y que nos diferencia del de bajo grado porque el TP53 es de tipo wild type, es decir, que no voy a tener una expresión alta de la inmunohistoquímica con el P53, y además el P16 es en forma de parches, no voy a tener una expresión alta de este marcador. Por otro lado, si el WT1 es negativo, pues ya tenemos otro grupo de neoplasias que pueden ser el carcinoma endometrioide, en el cual expresa adicionalmente receptores estrógeno-progesterona, el carcinoma mucinoso también, que a veces podría engañarnos con un endometrioide, porque puede tener alguna característica o sea, la parte de endometrioide secretor podría estar presente y uno confundirse con un carcinoma mucinoso. En el mucinoso, pues no va a haber expresión del receptores progesterona ni receptor estrógeno. Y el células claras, pues nos ayuda también, aquí menciono de que también está negativo lo que es los receptores hormonales, progesterona, estrógeno, y nos ayuda el factor nuclear de hepatocitos, el cual es positivo. Entonces, y en ausencia de este, pues también podemos utilizar lo que es la naxina. Entonces, este es un cuadro bastante didáctico de algoritmo de interpretación para los diagnósticos.
Simplemente muestro aquí algunas clonas y cómo la interpretación, el hecho de tener un WT1 arriba del 1% ya me está indicando de que hay una alteración. Esto es positivo. El TP53, el P53, porque así lo conocemos como clona, tiene que estar positivo en más del 70% o ausente completamente para yo decir que está mutado. El P16 pues también tiene que tener una expresión alta, por ejemplo, más del 90%. El factor nuclear hepatoide, pues hepatocitos, debe estar por lo menos más de un 50% presente para yo decir que es positivo en las células. En las células. El ARID1A, que también existe, pues debe ser difuso en más del 10%, y por supuesto los receptores en más de 1%, pues uno dice que está presente y está positivo. Y este es un cuadro pues, en el cual uno puede hacer la clasificación de estos tumores en base a la inmunohistoquímica. Nosotros, por ejemplo, no contamos con el factor nuclear de hepatocitos, pero sí la napsina. Y la napsina hay que tener mucho cuidado porque la expresión no es 100% positiva, en realidad muchas veces en parches, y eso en realidad debe contar como positivo, y simplemente hago la salvedad de estos marcadores, ¿no? Empezando con cada uno de ellos, pues el carcinoma seroso de alto grado, pues tenemos que considerar los diferentes patrones, y eso es una de las características que tiene, en el cual no siempre hace papilas, puede ser también un patrón sólido, puede hacer patrones glandulares o cribiformes, y confundirnos con otros de los subtipos que endometrioides, por ejemplo, que he mencionado. O también puede tener células claras, que también nos puede confundir, ¿no? Como ven en las características, pues generalmente son núcleos bastante pleomórficos, vamos a encontrar muchas veces mitosis, los patrones sólidos, mitosis bastante atípicas, y pueden también presentarse con cuerpos de samuma. Existe una graduación, que esta graduación ha pasado de año en año, muchos años atrás, pero del MD Anderson, en el cual la verdad es que nos ayuda mucho el hecho de ver cómo diferenciar los serosos de bajo y alto grado, pues con esta clasificación. El hecho de ver núcleos pleomórficos, atípicos, con mucha mitosis, pues uno ya lo va clasificando como seroso alto grado. Por el contrario, si ve células uniformes con una atipia leve, una cromatina más pareja, ve pocas mitosis, uno ya lo clasifica como bajo grado. Pero muchas veces pues requerimos de la inmunohistoquímica para confirmar esta diferenciación. Sabemos pues que hay subtipos como lo que es la variante esta pseudoendometrioide transicional, en el cual pues nos podría confundir y que requerimos pues hacer la diferenciación con el carcinoma seroso clásico, pues normal. Sabemos que estos tumores pues se asocian mucho más a lo que es la mutación BRCA. Y bueno, la mutación pues de los serosos, pues la principal mutación, como les dije, la mutación del TP53, que también produce una activación en lo que es el BRCA1. Esto produce mayor inestabilidad de cromosomas, y bueno, hay muchos eventos secundarios y mutaciones que podemos encontrar en estos tumores que se han visto en los estudios que se han hecho moleculares. ¿Cómo interpretamos el P53 por inmunohistoquímica? Es muy importante. Recordar que el P53 debe ser una tinción nuclear difusa intensa en por lo menos, se habla de un 70-75% arriba, en el cual uno asocia este tipo de expresión a una mutación tipo missense. Mientras que existe el P53 nulo, en el cual hay cero expresión, y esto se asocia pues que hay una proteína truncada, el tipo de mutación es de tipo no-sense o de lesiones, pero también hay uno que es de P53 citoplasmático, que también se asocia a un tipo de mutación de tipo splicing. Entonces, y por supuesto el patrón normal que decimos, que es el tipo wild type, en el cual se exhibe pues una tinción nuclear focal de vida heterogénea en menos del 50%. Es importante cuando expresemos esta expresión, cuando expresemos en un informe la positividad o negatividad, no digamos solamente positivo o tanto por ciento. Es importante decir al oncólogo si está o no mutado, y hay que utilizar ese término, si está mutado o es un patrón wild type o normal del P53, que creo que les ayuda mucho a los clínicos, ¿no? Y la inmunohistoquímica que nos ayuda, pues como ya les mencioné, pues el WT1, que puede estar hasta en 1% de expresión positivo, y lo catalogas como carcinoma seroso de alto grado, pues el P53 que tiene que estar alto o completamente ausente.
Difuso el P16 difuso, que positivo difuso casi en más de un 80%, y el KI por supuesto debe ser elevado, que esto va con lo que es la presencia de muchas mitosis. En el diagnóstico diferencial de estos carcinomas, pues obvio, todos los restos de los tumores, células claras, los endometrioides, en el cual se diferencian mucho principalmente por la expresión de la inmunohistoquímica. Importante este artículo en el cual nos hace ver pues el tipo de origen y que es muy importante que al momento de evaluar los tumores ováricos podamos también evaluar lo que es la trompa. Hay dos momentos en el cual uno dice que no se origina en la trompa, en el cual cuando no tengo ningún carcinoma intraturárico seroso, pues yo puedo decir que si la masa es ovárica, pues el primario es del ovario. Y si hay masas peritoneales en el momento y no veo que haya un carcinoma intratubárico en la trompa, pues yo digo que es un carcinoma peritoneal primario. Pero cualquier combinación de masa tubárica, tubovárica, o que no hay una masa, pero yo encuentro en la trompa algún indicio de un carcinoma intratubárico seroso, yo digo que el primario es de la trompa. Entonces, quizás esto nos ayuda a diferenciar el origen. Este es un ejemplo de una paciente femenina de 51 años con historia de dolor abdominal intermitente, la cual se hospitaliza por una dermatosis y durante esta se le realiza un ultrasonido pélvico. Se observa una masa pélvica derecha y adenopatías y se le toma por una lapa una biopsia de aumento y del aumento y de la región umbilical y vemos esta neoplasia que es una masa sólida en realidad, bastante atípica. Veamos los núcleos, cómo se ven bastante pleomórficos, una masa sólida que uno no puede diferenciarlo. Cuando se le hacen las cinciones de inmunohistoquímicas, esto es creatina 7 positiva, el WT1 expresa, se le hace el receptor de estrógeno, pues hay expresión focal, el P53 es bastante expresado, más del 80%, y el P16 pues completamente, ¿verdad?, marcando difusamente. Y estamos frente a un carcinoma seroso pues de alto grado. Los carcinomas serosos de bajo grado, por su parte, en realidad son raros. Generalmente podemos ver que pueden ser tumores que se expresan o tienen una diferenciación, como les dije, desde lesiones de tumores limítrofes hacia lo que son la formación de micropapilas. Y puede haber un componente hasta no invasivo de estos tumores presente. Y vemos también que hay diferentes tipos pues, en la parte de mutaciones, se asocia principalmente a lo que es el KRAS, tienen mutaciones en BRAF y de la proteína pues, del ERBB2, que es el HER2. Importante pues en la inmunohistoquímica, son tumores, como les dije, expresan WT1, el P53 de tipo wild type, es decir, va a haber expresión, pero mucho más inferior a la que vemos en los carcinomas serosos de alto grado. Receptores de estrógeno progesterones pueden estar en diferentes grados de expresión. Ellos no cuentan con tanta inestabilidad de cromosomas, carecen de complejidad, como lo tiene el carcinoma seroso de alto grado, y no se asocian a la mutación del BRCA. Este es un caso de una paciente femenina de 80 años con un aumento del perímetro abdominal y molestias pélvicas, cuyos marcadores tumorales fueron negativos y vemos esta neoplasia, en el cual a nivel del ovario pues vemos estos nidos con áreas un poco más sólidas, estúbulos, y vemos aquí unas papilas y vemos calcificaciones presentes y vemos que los núcleos se ven un poco más monótonos. Igual acá, pero en realidad nos pone a pensar, ¿será alto grado, será bajo grado? ¿No? Y cuando vemos la inmunohistoquímica, pues el WT1 expresa, el receptor estrógeno también expresa alto, el P53 de tipo wild type, ven que la expresión es en salpicados, quizás una expresión del 15-10%, y el P16 pues en parches, unas sí, unas no. Entonces esto nos ayuda a hacer el diagnóstico de un carcinoma seroso de bajo grado. No es algo frecuente, este tumor creo que es uno de los pocos que tenemos que he podido coleccionar porque no se presenta. Generalmente los serosos de alto grado son los más frecuentes. Podemos tener hasta endometrioides que superan ese porcentaje en relación al seroso. Los endometrioides pues representan un 10%. Son más frecuentes pues en mujeres posmenopáusicas. Pueden encontrarse de forma bilateral hasta un 17%. Y también se asocian al carcinoma de endometrio. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y quién fue primero, el endometrio? Digo yo, no, pero si no tienes características en el endometrio de decir que está invadiendo, es una lesión exofítica en la cavidad endometrial, pero tienes una masa ovárica, pues tienes dos tumores.
O sea, no los puedes decir cuál fue, o sea, cuál es el primero. Simplemente tienes 2 tumores primarios de tipo endometrioide, pues obviamente quizás estaba asociado a endometriosis, hay que buscarla, pues, y que se desarrollaron en ambas partes. Entonces, importante, pues, hacer ambos diagnósticos. El 42%, pues, se asocia, como les dije, a endometriosis ipsilateral o pélvica. Podemos ver la diferenciación escamosa y, bueno, también podemos ver, bueno, sí, lo de la endometriosis. Y aquí vemos, pues, estos tumores, pues, expresan los receptores hormonales. El P16 es de tipo, perdón, el CP53 de tipo wild type, el P16 en forma de parche, y no expresan el WT1. Entonces ellos tienen generalmente alteraciones en la beta-catenina, en el PTEN. Generalmente tienen menos porcentaje de alteración de lo que son de la inestabilidad de microsatélites, como mencionó la doctora, que es parte de la clasificación de los endometrioides hoy en día de endometrio. Pues poder conocer, pues, estas proteínas que se asocian a una inestabilidad de microsatélite o también al síndrome de Lynch, que son las 4 proteínas ya mencionadas. Este es un caso de una paciente femenina de 61 años con una historia de 6 meses de evolución, con sangrado posmenopáusico y dolor esporádico, y se encuentran masas anexiales con un CA125 bastante, un poco elevado, 1900. Y vemos, perdón, la característica, que sí nos recuerda, pues, este patrón de tipo endometrioide. Hay áreas un poco más sólidas, como ven, y vemos también lo que es la metaplasia escamosa presente. Y cuando hacemos el WT1, pues completamente negativo. Vemos el estrógeno positivo y el P53, pues en forma de parches, que no es intenso. Y nos ayuda aquí el WT1, que es completamente negativo en las células epiteliales. Vamos a tener ese fondo, porque es normal que el WT1 marque allí. Y en realidad fue un adenocarcinoma endometrioide, pues FIGO grado 2, como fue clasificado. Por otro lado, pues el carcinoma de células claras, pues representa aproximadamente un 10%. También se asocia también a que, bueno, generalmente lo vemos en estadios tempranos, estadios 1, 2. Rara vez son bilaterales, se asocian pues a la endometriosis, igual que el endometrioide. Y sabemos que la presencia de células claras no es suficiente para yo hacer el diagnóstico de un carcinoma de células claras. Generalmente nos encanta ver este patrón en el cual vemos estas tachuelitas que nos ayudan a hacer la diferenciación, ¿no? Estos tumores carecen pues de la alteración del BRCA, inestabilidad cromosómica, cariotipos son complejos y hay ausencia en la mutación del TP53. Sabemos que también ellos tienen pérdidas en el PTEN hasta en un 40% en estadios tempranos. Y este es un ejemplo de una paciente femenina de 45 años con dolor abdominal, pues cansancio y dolor de espalda, en el cual se hace, por imagenología, se hace un ultrasonido, pues, y se detecta una masa ovárica, en el cual vemos este patrón, ¿no? Que nos ayuda a diferenciar. En realidad es un patrón, tiene áreas ligeramente con patrones, áreas sólidas, y hace sí lo que son los en forma de acinitos, y las células en forma de tachuela, que nos ayuda mucho al diagnóstico. La napsina, en este caso, pues nos expresó bastante, si la vemos. El WT1 completamente negativo en las células neoplásicas y un P53, pues de tipo wild type, apenas un 10% de expresión débil, y fue diagnosticado como un carcinoma de células claras. Por otro lado, los que nos ponen un poco más en apuros son los tumores mucinosos, ¿no? Porque decir que sean primarios de ovario hay que descartar otros orígenes. Entonces, más o menos los tumores primarios representan 10 a 15%. La gran mayoría de ellos son benignos, es decir, que sean de tipo cistadenomas. Hay un porcentaje de limítrofe y los carcinomas, pues como dije, primarios son raros. Siempre hay que excluir una metástasis del tracto gastrointestinal, que se pueden presentar. Los mucinosos pues tienen un tamaño grande, son unilaterales, confinados al ovario y no deben tener implantes superficiales ni tener lo que es el pseudomixoma peritoneal, que eso nos ayuda a hacer el diagnóstico de que sea primario de ovario. Cosas que favorecen que sea primario, pues el tamaño. Cosas que favorecen que sea una metástasis, tumores de tamaños menores a 10 centímetros, que sean bilaterales, que envuelva la superficie, que haya un patrón de invasión estromal invasivo, el crecimiento, que encuentre yo células en anillo de sellos sueltas, y que haya invasión vascular. Generalmente son tumores
bastante heterogéneos, como le dije. También podemos encontrar ese paso entre el benigno, el limítrofe, áreas no invasivas y áreas invasivas. Tiene ese fenómeno de progresión, igual como vimos en el seroso de células, seroso bajo grado, perdón. Aquí es importante el muestreo. Los tumores ováricos, el mucinoso principalmente, recordar que deben ser por lo menos 2 cortes por centímetro para uno tener un muestreo apropiado. Y bueno, sabemos que podemos encontrar dentro de los mucinosos limítrofes el carcinoma intraepitelial, que no hay, en donde no hay una invasión obvia, y eso es importante determinarlo. Y estas son las características que favorecen pues, que el tumor sea metastásico al ovario y no primario, estos patrones cribiformes con necrosis central que nos recuerdan al colon. Ellos son CK20 positivo, CK7 negativo, y esa destrucción que siempre vemos y la desmoplasia que nos ayuda a decir que es una metástasis y no un primario. La inmunohistoquímica pues es variable en realidad. Podemos encontrar en los primarios de ovario la expresión del CDX2, CK7, CK20, el PI6 es negativo, el WT1 es negativo y los receptores, que muchas veces pueden ser negativos, son negativos, perdón. Este es un caso que tuvimos de una paciente femenina de 30 años con una historia de más o menos 2 años de aumento del perímetro abdominal asociado a dificultad respiratoria, y en el cual por una tomografía se encuentra una masa enorme, 27 centímetros, con un CA pues en 303, no estaba tan elevado, CA 125, y en realidad ingresó al salón de operaciones con un tumor de comportamiento incierto del ovario, y vemos esta característica de estas células, de estos tumores, en el cual se ven glándulas, ¿no? Se ven casi de una capa. Se le hace tinciones de inmunohistoquímica, el CK7 fue positivo, el CK20 expresó, y este es el CDX2 que también expresó. Entonces tenemos esa disyuntiva, primario o no, o metastásico. Se le hacen otros marcadores, el PAX8 completamente negativo, el WT1 no completamente negativo, el receptor estrógeno negativo. Este fue el P53, en realidad fue igual. Esta es la zona que más tenía la expresión, pero era de tipo wild type. Y también se le hicimos el P16, que fue completamente negativo. En realidad se descartó que tuviese otro primario en apéndice o en tubo digestivo, y en realidad lo consideramos como adenocarcinoma mucinoso bien diferenciado primario de ovario, y el ovario contralateral pues no se observaba afectado, ¿no? Cuando hablamos de la caracterización pues de estos tumores ováricos, pues generalmente pensamos en estos dos grupos, grandes grupos que siempre se separan entre uno y ellos, que mientras que los serosos de alto grado van a tener la mutación del TP53, el resto de los grupos pues hay una variedad del CARRAS, del BRAF, del PITEN, del PI3K, de lo que es la beta-catenina, del ARID. Entonces podemos hacer esta diferenciación de estos dos grandes grupos, que cuando se analizan todos los genes en lo que fue en este estudio del Atlas del Genoma del Cáncer en el ovario, vemos que que los tumores, la mutación más frecuente es el TP53, que es principalmente que vamos a observarlo en lo que es los carcinomas serosos de alto grado. El BRCA se encuentra en segundo lugar, con aproximadamente hasta un 23% si unimos el 1 con el 2, que es un porcentaje pues bastante elevado. Y ahí van disminuyendo todos los otros genes que están presentes en estos tumores de ovario. Hoy en día pues se nos pide como patólogos, ya que es parte del tratamiento, en algunos países pues hasta ya ha pasado a primera línea, en aquellos tumores ováricos serosos de alto grado que son metastásicos, pues realizar lo que es el test del BRCA. Tenemos que recordar pues algunas características de esto, de que estos son genes de recombinación homóloga y que en realidad ayudan a lo que es el daño del DNA. Ellos están presentes generalmente de forma de tipo wild type, o sea, de forma normal, ayudan a reparar lo que es la hebra. Se asocian a otros genes también que tienen que ver con recopilación homóloga y que se asocian a genes de herencia, en el cual se determinan pues como el ATM, el CHEK, el ATR, el RAD50, el 51, que son genes pues que ayudan o interaccionan pues con el BRCA1 y el BRCA2.
Y vemos pues que los mecanismos de reparación pues hay de dos tipos, ya sea el tipo de reparación en el cual la hebra pues se va a hacer una ruptura, escisión y cambio de base simple en un pedazo que a través de lo que se conoce como el PAR, pues este tipo de reparación enzimática puede producir errores al momento de hacer esta reparación, pero cuando se hace a través de la doble hélice, que es de tipo recombinación homóloga, pues el arreglo del DNA es mucho más completo, ya que las dos hebras pues se reparan al mismo tiempo, y en esto es que intervienen pues lo que son los BRCA1 y 2, el ATM y todo el resto de genes asociados a la recombinación homóloga, como les mencioné. Importante pues saber de que aproximadamente en los tumores de ovario, hasta en un 50% de los carcinomas serosos de alto grado, vamos a encontrar alguna alteración en estos genes de recombinación homóloga, no solamente en el BRCA. El BRCA pues está alrededor de un 20%, ya sea germinal en suma de germinal y somática, pero el resto de los otros genes, pues 50% es un valor bastante elevado, ¿no? Y que hoy en día pues se están evaluando. Con respecto a lo que es el mismo BRCA, en realidad sabemos que la mutación germinal está presente en un 14 o un 16%, mientras que la mutación somática pues, está en un menor porcentaje. El hecho de evaluar el tejido tumoral muchas veces para dar una terapia dirigida, como son estos inhibidores del PAR que hoy en día se utilizan, es muy importante, ya que sabemos que el paciente pues, puede beneficiarse de esta droga. Y otro tipo de mutación que también podemos encontrar es a través de la hipermetilación del promotor, que si uno tiene un kit de estos para hacer la evaluación del BRCA, pues tiene que incluir tanto mutaciones, para hacer mutaciones germinales como somáticas, y la hipermetilación del promotor. Algo importante que tenemos que tener en cuenta como patólogos es que estos tumores tienen que ser fijados apropiadamente, seguir las normas internacionales que se nos recomienda, de que la fijación debe ser de entre 12 horas a 72 horas, no pasarnos, ya que la sobrefijación del tejido puede llevar a lo que es a la deaminación, y esto producir falsos positivos, es decir, que yo diga que tiene una mutación y en realidad no sea cierto. Entonces, es importante de que no ocurra esta sobrefijación en el tejido para que la prueba nos salga perfectamente. Y bueno, simplemente sabemos que son genes grandes, tanto el BRCA1 como el BRCA2, se evalúan muchas áreas, y el costo pues todavía sigue siendo un poco elevado. Cuando se hacen, hoy en día ya pues tenemos paneles también que no solamente se incluyen el BRCA1 y BRCA2, sino el CHEK, el ATM, los otros genes de recombinación homólogos asociados a lo que son los cánceres hereditarios, tanto de ovario y mama, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto. ¿Cómo vamos a evaluar? Porque lo que nos piden a nosotros los patólogos es evaluar el tejido para que la prueba sea apropiada. Como les dije, importante conocer la calidad de la fijación. Los tiempos son muy importantes. Si está sobrefijado, si faltó fijación, pues a veces también es un problema que la calidad del DNA no vaya a salir apropiadamente. Las muestras tenemos que evaluarlas. Ideal, si bien es cierto, nos pasa mucho que no tenemos el tumor primario, sino la metástasis, principalmente en los carcinomas serosos de alto grado, vamos a tener vamos a tener simplemente una biopsia. Muchas veces no entran por la laparoscopía a tomar una mordida más grande y le piden a radiología intervencionista pues que nos otorguen lo que son biopsias por Trucut. Y estas biopsias muchas veces hay desmoplasia, y cuando uno va a ver el porcentaje de células importantes, se recomienda que por lo menos el 20%, pero el tamaño de la muestra debe ser el apropiado. Si yo no tengo una muestra con por lo menos de 10 por 20, digo yo, que es uno de los valores que uno puede utilizar para hacer un BRCA que requiere, que es un gen grande, pues requiere una mayor cantidad de DNA. En realidad, un tamaño pequeñísimo, yo siempre digo, no es el apropiado. Esto es como para hacer una PCR de un gen, simplemente si yo quiero hacer un EGFR, un KRAS, un BRAF, pero no para hacer una mutación, o sea, no un análisis NGS del BRCA. Entonces, importante los tamaños, la calidad del tejido es muy importante. Estas son las recomendaciones que muchas veces nos piden, bueno, lo mínimo que debe tener.
debe medir por lo menos 5 por 5 milímetros y con 5 por 5 milímetros de tamaño y contener por lo menos 20% de celularidad, para entonces yo poder decir que, que el tejido puede realizarse pues la prueba BRCA. Si bien es cierto, a veces no nos mandan los resultados, pero muchas veces esta es la clasificación que hoy en día se utiliza. Si son patogénicas, probablemente patogénicas, pues entran en el grupo de patogénicas. O si son benignas o probablemente benignas, pues las mutaciones que se encuentran entran en ese grupo. Siempre lo que es el BUS, que es la variante de significado incierta, que hay muchos porcentajes de casos que salen en esa categoría, simplemente hay que ir revisando, no hay una fuerte evidencia de decir de que esa mutación en particular causa el daño o causa el cáncer. Siempre hay que estar revisando en los laboratorios de patología molecular, pues cuando aparece esta mutación de tipo BUS, pues hay que estar revisando las páginas para estar mirando las páginas que se recomiendan, para estar mirando si hay o no si se convirtió a benigna o a patogénica y poder entonces la paciente pasar a recibir un tratamiento. Creo que esta es una de las últimas diapositivas que tengo preparada, pues esto es el resumen. Se resume pues las neoplasias ováricas en total de cómo pasan de la presencia de encontrar endometriosis a formar los carcinomas, igual las lesiones a nivel de la trompa, pues a variar pues si hay un carcinoma seroso de alto grado o no. Y bueno, para concluir, pues sabemos que el diagnóstico correcto de estas neoplasias forman hoy parte importante para un apropiado manejo de la paciente, como les mencioné. Ya hoy en día pues contamos con estos inhibidores del PARP que ya se están utilizando para estas pacientes y que les ayudan mucho. Y por supuesto nos toca a nosotros evaluar la calidad y cantidad de esta muestra, que es el punto crítico para entonces realizar pues no solamente un diagnóstico, sino también el uso de biomarcadores como lo es el BRCA1-2, que es el que se está realizando hoy en día. Bueno, gracias por su atención. Creo que viene la fase de preguntas.